Tengan muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la tutoría en línea 5 de práctica docente profesor de matemática. Quiero compartir la presentación para el día de ahora. Presentar la agenda, el saludo, la presentación de la agenda a trabajar, que en este caso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hay 5 contenidos propuestos para el desarrollo de esta tutoría. Vamos a iniciar con la participación de Ricardo. Vamos a discutir luego 2 contenidos más, que yo lo voy a dirigir esa discusión. Luego Idilia también tiene una participación con el 4.º contenido y el 5.º nuevamente lo vamos a abordar, ¿verdad? Entre todos. Entonces así está la dinámica de la tutoría para este día. 2 participaciones. Recordar también que pueden observar la grabación nuevamente de la tutoría en la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. Siempre recordar que revisen la ruta de aprendizaje de la unidad, así como la participación de las diferentes actividades correspondientes al contenido y estar pendiente en la entrega de las tareas. Tenemos pendiente la entrega de la evidencia de la práctica docente y para el 31, si no me equivoco, y tenemos para el día de mañana también la entrega de la tarea 2, que es la propuesta metodológica. Así que estar pendiente, ¿verdad?, con la fecha de las entregas y evitar llegar hasta los últimos minutos, ¿verdad?, para la entrega de la misma por el problema de conectividad que con frecuencia a veces se da, ¿verdad?, por las zonas en donde residimos. Bueno, preguntas o comentarios. Ahorita no, licenciada. Bueno, entonces, Gracias. bueno, gracias Idilia. Entonces voy a darle el espacio a Ricardo para que él pueda realizar la exposición en esos momentos. Tiene tiempo máximo de 20 minutos, Ricardo, para poder realizar su presentación. Voy a desactivar el micrófono para que pueda iniciar. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros, tenga cada uno de ustedes. Pues continuando con la presentación de los temas de prácticas docentes, me ha tocado exponer el tema las nuevas tecnologías en el aprendizaje de las matemáticas, de la unidad 7. Bueno, las nuevas tecnologías y el aprendizaje de las matemáticas como tema y tiene su objetivo general, estudiar medios informáticos como una tipología de medio de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, que contribuye a promover un cambio en el modelo de la enseñanza-aprendizaje en profesores y estudiantes. Como objetivo específico es estudiar, se me fue la diapositiva, Bueno, como objetivo específico es estudiar el uso de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Utilizar las nuevas tecnologías como recurso para mejorar la calidad de la enseñanza. Potenciar el uso significativo de las TIC basándose en un enfoque pedagógico orientado a mejorar y a enriquecer el aprendizaje.
Conocimientos previos. Domina las diversas teorías de aprendizaje del conocimiento matemático. Domina la elaboración de unidades didácticas como recurso didáctico en la educación matemática. Expresa críticamente, evalúa propuestas y organizadores didácticos curriculares en la educación matemática. Conoce de los diversos problemas que surgen en situaciones de aprendizaje en la educación matemática. Favorece las potencialidades matemáticas de los estudiantes en el salón de clase. Como introducción, es evidente el acelerado desarrollo de la tecnología. Se ha demostrado que en los últimos 50 años se han presentado las más revolucionarias innovaciones y que inevitablemente afecta a la sociedad en su conjunto. Pues el lenguaje y la comunicación no han escapado de los cambios. Ya desde la antigüedad tenemos la imprenta que es causal de un cambio radical en el lenguaje escrito. Y ahora este ha revolucionado con la era de la electrónica y la computación. Debido a esto surgen las llamadas nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, con sus siglas NTCI y por extensión los medios informáticos y su principal instrumento, la computadora. Al digitalizar la información, esta se hace discreta y por lo tanto compartible, manejable en partes y transportable en nuevos soportes y espacios de la comunicación, pantallas y no papeles. Se abre una nueva era de la comunicación en la que una nueva palabra parece que puede curar los males del papel, la interactividad. Estos elementos computacionales conforman lo que se conoce como recursos hipermediales, que son materiales que contienen, además de hipertexto, animaciones, audio, imagen y sonido, o sea, la multimedia. Y esta, con la aplicación de los hipervínculos, conduce a la hipermedia. Estos recursos en constante evolución se han aplicado ya dentro de las aulas en diversas áreas del saber. Más adelante se muestra con detalle estos recursos hipermediales y su relación con la educación. Respecto a la hipermedia, Baeza de Oleza dice: dentro del marco de las nuevas posibilidades que ofrecen los recursos hipermediales, junto con dos de sus características esenciales, la visualización y la interactividad, se desarrolla uno de los factores esenciales de la enseñanza, que es el aprendizaje. Desde el punto de vista de la psicología, Miguel de Guzmán, en 1996, dice: para los psicólogos, la visualización es una técnica estroncada en el análisis transaccional iniciado por Eric Bernet en los años 50, que pretende una reestructuración de ciertos aspectos del subconsciente. Pues los psicólogos se han preocupado por la relación existente entre la visualización y el razonamiento humano. Otro concepto apegado al proceso de visualización es el gráfico. Elaborado por el ser humano, son elementos que permiten, al igual que la imagen, transmitir una idea o una acción. Pues según Galvis, en 1992, dice: los gráficos
pueden ser de diferente índole, de acuerdo a lo que traten de apoyar, así como de la dinámica que posean. Por ejemplo, los dibujos y esquemas pueden ser muy útiles para trabajar conceptos o ideas, para presentar el contexto o reafirmarlo. Las animaciones sirven para mostrar o ensayar el funcionamiento de algo, para destacar elementos o para motivar. También dice que los diagramas sirven para ilustrar procedimientos, relaciones entre partes o estados de un sistema. Pues ahí existen varios tipos de diagramas. Por ejemplo, los diagramas de flujo que indican los pasos y la lógica ligada al logro de una meta. Los diagramas de transición indican las relaciones entre los diversos estados de un sistema y las condiciones que produce la transición. Las redes no cíclicas muestran precedencias entre nodos. Los diagramas de barra expresan duración y holgura. También habla que los gráficos del tratamiento numérico se utilizan cuando interesa comprender o manipular cifras, magnitudes o sus relaciones. Las imágenes, dibujos, diagramas, gráficos, bosquejos y esquema son aspectos particulares dentro del proceso de visualización, ya que con esto se puede representar un fenómeno de cualquier índole o formar en la mente una imagen visual de algo abstracto. Bueno, dice que las nuevas tecnologías en educación hablan de hipertexto, multimedia, hipermedia, entre otras. Las nuevas tecnologías de información y la comunicación, con sus siglas T y C, entendidas como el conjunto convergente de tecnologías de la microelectrónica, la informática, que es máquinas y software, las telecomunicaciones y la optoelectrónica. Castell dice en el 2000, está produciendo una auténtica revolución en toda la vida del ser humano, una revolución que se enmarca en un conjunto más amplio de cambios en nuestra sociedad y se concreta en una denominación, la sociedad de la información. ¿Qué es hipertexto? ¿Qué es hipermedia? ¿Qué es multimedia? Son preguntas que se han convertido en un talismán en los últimos años en relación a los medios de aprendizaje. Hablando de lo que es el hipertexto puede definirse como una tecnología software para organizar y almacenar información en una base de conocimientos cuyo acceso y generación es no secuencial, tanto para autores como para usuarios. Según Jonassen en 1988, McGarry en 1989, Berker y Tucker en 1990, un buen sistema hipertexto estimula el ojeo y la búsqueda, distinto de la lectura de principio a fin, pues esta se realiza en base a variadas conexiones punto a punto en el entramado de la base de conocimientos. Cuando las conexiones llevan a gráficos, cuadros, secuencias de videos o música, el proceso se transforma en hipermedia. Hablando de hipermedia, se sabe que hipermedia es el término, viene a definir sencillamente las aplicaciones del hipertexto, que incluye gráficos, audio y video.
pues a nivel conceptual no supone avance alguno respecto al hipertexto. Al igual que ocurre con hipertexto, lo fundamental de hipermedia es que ofrece una red de conocimiento interconectado por donde el estudiante puede moverse por rutas o por itinerarios no secuenciales, a través del espacio de la información conceptual, y de este modo esto es lo que se pretende, al menos aprender incidentalmente mientras lo explora, en oposición a ser dirigido por una serie de órdenes de tareas. Según Jacob en 1992 y Horney en 1993, dice que aprender por descubrimiento y por experiencia personal es distinto a ser un recipiente para el conocimiento transmitido o para la experiencia del profesor. Ricardo, Hola. explíquenos la imagen. Y si puede explicar un poco más que leer. ¿Y la imagen cómo la entiende? Hola Ricardo, ¿me escucha? Hola. Hola Ricardo. Sí, licenciada, fíjese que no alcanzo a distinguir. ¿Mande? Vaya, la pregunta para los compañeros que están escuchando a Ricardo. ¿Cuál es la diferencia, según una imagen que ustedes pueden observar, entre el hipertexto y el hipermedia? Pues, licenciada, puedo decirle que el hipertexto, pues aquí lo dice, ¿verdad? ¿Sí? Que permite documentar el texto. En cambio, la multimedia es la unión del video y el sonido. Ajá. ¿Y el hipermedia? Solo permite que manda. Hipermedia es el hipertexto con la multimedia. Uh-huh. Es cuando se incluyen al hipertexto o a al texto, sonido, video, ¿verdad? Eso entendemos. Hola. El Código hipertexto de... solo Sí, Ricardo, la diga. hipermedia, entiendo yo que por medio de la tecnología podemos también transmitir lo que son textos, ¿verdad? Como ahorita lo estamos haciendo, las diapositivas, y que nos ayudan a hacer una presentación a los estudiantes hoy con la necesidad que tenemos de que estamos todo transmitiendo en línea, ¿va? Uh-huh. Entonces ahí podemos unir los dos conceptos. El texto, lo utilizamos, lo digitamos y lo proyectamos, podría decir así. Uh-huh. Correcto. Así es. Prácticamente el recurso que estamos utilizando en estos momentos para la tutoría, que nos permite proyectar, como usted dice, Idilia, y también nos permite poder utilizar un audio y podemos combinarlo con la presentación de algún video, y nos permite grabar también
Esto es lo que se le conoce como hipermedia, porque si usted observa, Ricardo está presentando un texto, le escuchamos y podemos grabar. Entonces, eso es, así se entiende lo que es hipermedia. ¿Estamos bien, Ricardo? Sí, licenciada. Bueno, gracias. Podemos continuar con multimedia. Bueno, entonces, en base a lo que es multimedia, es un tipo de sistema que suele presentarse como uno de los avances que propiciado por la evaluación y expansión de los medios electrónicos, viene a resolver algunos de los problemas que tiene planteada la enseñanza. El concepto, sin embargo, no nos resulta nuevo. El convencimiento de la importancia de la comunicación multisensorial en el proceso didáctico es el principio didáctico de la redundancia y la reflexión que ha acompañado a cada aparición de un nuevo medio. Han hecho que, si no el término, que también al menos el concepto sea usual en la tecnología educativa. Según la definición de Gajewski en 1992, hurtada en la introducción, puede servirnos. Y dice: multimedia es una clase de sistemas de comunicación interactiva, controlada por ordenador, que crea, almacena y transmite y recupera redes de información textual, gráfica, auditiva y auditiva. Indudablemente se puede apropiarse de ella para definir hipermedia, y aquí quizás este término se ajusta mejor a los propósitos de la definición. Entonces, licenciada, una pregunta. ¿La hipermedia podría ser entonces todo el software, toda la computadora en sí, o el programa? La computadora en sí, bueno, la computadora permite poder trabajar con diferentes programas. Por ejemplo, este programa. O sea, en sí la computadora sí permite la descarga y la utilización de diferentes programas. Muchos de ellos se convierten en hipermedia, porque multimedia en el primer momento, porque permite, como dice la definición, crear, almacenar, transmitir, recuperar. Así es, entonces prácticamente en eso se convierte, ¿verdad? La computadora, pero la computadora en sí, como le digo, sí es parte de la multimedia, pero hay diferentes programas también que forman parte de esa multimedia. No sé si me doy a entender. Sí, licenciada. Entonces, porque la computadora en sí es el medio, ¿verdad? Donde podemos utilizar estos recursos. No sé si hay comentarios o preguntas de sus compañeros. No, no, licenciada, buenos días. Por mi parte, Buenos no. días, Rosario. Bueno, entonces, Claro, más, gracias. perdone. A mí me quedó claro, le digo muchas gracias. Bueno, fíjense que prácticamente Ricardo ha tocado digamos, conceptos, tres conceptos. Hipertexto, hipermedia y multimedia. Aunque lo que Ricardo preguntaba, ¿verdad? Si la computadora en sí es multimedia,
Sí puede decirse, pero porque permite, ¿verdad? Estos sistemas de comunicación interactiva controlada. Pero como mencionaba, hay otros programas también que se integran, ¿verdad? Y que forman parte de la computadora. Bueno, entonces vamos a ver un poco más acerca del uso de la computadora y la evolución de la computadora durante los años. Usted, Ricardo, cuando usted ya estaba trabajando o estudiando, ¿pudo tener la oportunidad de poder utilizar alguna computadora? No, licenciada, eran bien escasas. Sin embargo, cuando estudiaba ingeniería, como le comentaba ya por el 80, Sí. solo se oía hablar de un centro de computación y que decían que eran unos grandes armarios, todo es decir, y la marca era IBM. Uh-huh. Eran unos grandes monstruos, por decir todo, la computadora. Realmente así era, ¿verdad? Sí, acceso para cualquiera, pues, ¿verdad? Uh-huh. Mi generación, decirle. Sí, fíjese que realmente la computadora, como Ricardo dice, eran bastante escasas. Prácticamente era bien, digamos, solo las instituciones que podían tener la capacidad, primero monetaria, para adquirir la computadora, y otro por la necesidad también de utilizarla, podían tener acceso a ella. Y de hecho, todavía a finales de los años 89, 90, el uso de las computadoras fue bastante, aún que llegó hasta por ejemplo, las universidades, que eran los que tenían ya acceso a las computadoras, pero no era tan, digamos, de un alcance mayor por el costo de estas. Y las computadoras pues han venido a beneficiar, ¿verdad? Significativamente a la sociedad misma. Pero quiero hacer una pregunta. Nosotros estamos hablando de tecnologías y ese prácticamente es digamos, el apogeo, ¿verdad? Si nosotros hablamos de tecnologías, quien no utilice al menos un celular que disponga, ¿verdad?, de los programas o las aplicaciones básicas, realmente podemos decir que no está al tanto de la tecnología. Por ejemplo, hay personas que quizás no tienen una computadora, pero el teléfono tienen aplicaciones que nos acercan a algunas aplicaciones de la computadora, porque permite el teléfono con algunas aplicaciones poder crear, poder guardar. De hecho, los celulares tienen una aplicación que permite poder descargar un documento en Word o en PowerPoint o en Excel, y poder también en el teléfono poder crear, almacenar, modificar, etcétera. Pero entonces, si bien es cierto, puede ser que la mayoría de las personas aún no tenga acceso a una computadora, pero el diseño de los celulares nos acercan al uso de él. Bueno, y dentro del contexto educativo, los estudiantes quizás podemos hablar durante los últimos 5 años, los estudiantes han podido utilizar el celular más que para ese espacio recreativo que ellos tienen y el uso que ellos pueden dar. Los docentes han sabido utilizar muchas veces este recurso también para poder integrarlo a sus planificaciones, ya que muchos estudiantes tienen la posibilidad de tener acceso a la web
o poder descargar algún programa donde les permite la utilización de este programa, no necesariamente tener redes, ¿verdad? O datos para poder hacerlo. Pero entonces, si bien hablamos de tecnología, casi que nadie, ¿verdad? Dentro de un rango de edades, aún los niños más pequeños son habilidosos para manejar un celular. Podemos hablar de una sociedad, ¿verdad?, que está inmersa a estas tecnologías y no podemos escapar de ella porque es necesario el uso, ¿verdad?, de las tecnologías. Pero bueno, la tecnología también ha influido en la enseñanza. Pero quiero que hablemos un poco acerca de cómo considera usted que ha sido durante los últimos años la influencia de las tecnologías, específicamente en la enseñanza de la matemática. ¿Cómo consideran ustedes que ha sido esta influencia? Hola, licenciada. Hola. Buenos días de nuevo. Buenos días. Fíjese de que considero yo de que la tecnología, si se le da un buen uso, es beneficio, o sea, tiene beneficios para los estudiantes. Quizás la dificultad que yo veo es que, por ejemplo, ahora con lo de la tecnología, en YouTube hay diversos videos que usted puede ver con las explicaciones, ayuda muchísimo, pero lo que yo puedo ver en mi caso, que mi hijo va a bachillerato, que no lee el libro es mate y solamente se va a la explicación del ejercicio. Entonces yo siento que en esa área, le digo yo, lee, ver cómo está ahí el ejercicio y después lo haces. No, pero él busca, no le entiendo leyéndolo y busca el video, ¿verdad? Entonces en eso siento yo de que no tienen un aprendizaje significativo. Es decir, que, dígame, hable, por favor. Quiero decir, bueno, que como que tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Que tiene que ser supervisado para que nosotros o nuestros hijos le puedan dar un buen uso. ¿Sí? Sí. En otras palabras, el control de los padres sobre el uso de los recursos tecnológicos. ¿Esa es su idea, Ricardo? Bueno. Yo considero que sí, licenciada, porque fíjese de que aún en el caso de nosotros, que ya digamos que no estamos nosotros tan familiarizados con la tecnología, pero que nos ha tocado aprender, ¿verdad? Entonces, una de las desventajas del recurso tecnológico, y quizás es saberlo manejar más que todo, porque por ejemplo yo estoy en la tutoría, yo tengo que alejar el teléfono porque por el trabajo, por lo que sea, me están cayendo mensajes, necesito que haga esto, necesito lo otro. Entonces yo lo que hago es desconectarlo porque si no yo no centro mi atención. Quizás es mi dificultad y que los niños ahorita han aprendido a desarrollar eso, ¿verdad? Que pueden estar en ambas cosas, pero yo siento que en esa área sí se necesita supervisión de parte de los papás y que es bien difícil, ¿verdad? Porque ahorita los papás trabajando dejan a los niños en la clase y a saber si están atentos o no. Creo yo de que la tecnología ahorita ha ayudado mucho con esto de lo de la pandemia, pero no es igual de funcional a estar dentro del aula, en mi opinión. Muchas gracias. Idilia, si no me equivoco. O Rosario. Idilia. Ah, gracias. No Idilia, porque Rosario soy yo. Rosario, Vaya, queremos escuchar.
Usted preguntaba con respecto a matemática, algo así, Sí, ¿verdad? Los avances, algo así. Vaya, como nosotros ya estamos como grandecitos, bueno, idilio no mucho. Este, yo lo que veo es que, por ejemplo, cuando uno se formó, cuando uno estudió la básica, que yo recuerdo, la enseñanza de la matemática, pues uno no se hacía la idea de que le pudieran enseñar como a través de un programa, pues, ¿verdad? Unas demostraciones, qué sé yo, como gráficos. Entonces, y hay programas que incluso yo los llegué a ver hoy que he estado en la U, ¿verdad? Hoy que he entrado, que he estado estudiando en la universidad, como el GeoGebra. A mí me pareció bien bonito, pues, poder ver una imagen en 3D, entonces, y poderla construir y todo eso. Entonces, sí, pienso que en la matemática sí ha habido avance, pues, que las tecnologías ayudan, ayudan mucho. Pues, la matemática sí ha tenido mucho avance en ese aspecto, a mi juicio, licenciada, pero ayúdenos usted. muchas gracias por su comentario. Sí, bien, todos sus comentarios son acertados. Bueno, de hecho, si hablamos específicamente del celular, porque recursos tecnológicos hay varios. Si nosotros hablamos de los recursos que es el celular, podemos, hay mucha tela que cortar y quizás ha sido uno de los dolores de cabeza para los docentes por el uso a veces no controlado de parte de los estudiantes. Pero, y hay una imagen que a mí me llama mucho la atención, y es que, bueno, en términos de caricatura, y eso nos ha pasado. Hemos, por quizás varios años, y de hecho todavía se tiene que hacer, y eso no quiere decir que no, hemos limitado el uso del celular en los estudiantes porque ellos lo ocupan para todo y uno piensa que cada vez que tiene el celular está haciendo otra cosa. Y a mí me ha pasado que a veces he visto un estudiante con el celular en la mano y le he dicho, mire, guarde el celular, pero es que lo estoy ocupando porque estoy buscando información. Entonces ahí uno cae en la cuenta de que realmente el celular es necesario que el estudiante lo tenga. Uno luchó por varios años de que no lo ocuparan porque uno sabía, ¿verdad?, que no era para fines educativos, pero lo que lo que comentan ustedes, el uso controlado de parte de los padres de familia es importante, pero es bien difícil que los estudiantes utilicen, ¿verdad?, el celular realmente de una manera adecuada para fines educativos. Pero tampoco podemos negar que es indispensable. Y de hecho, como mencionaba Rosario, tocó el tema de la pandemia. Si no existieran los recursos tecnológicos y no hubiéramos avanzado como país, ¿verdad? En cuanto al uso de estos recursos, antes de la pandemia no hubiéramos podido garantizar, ¿verdad?, la continuidad educativa. De hecho, el Ministerio de Educación, si ustedes pueden reconocer, tuvo que, quizás los proyectos que tenían, quizás voy a poner un tiempo, puede ser menos que el tiempo que yo pueda mencionar, pero quizás la pandemia vino a acelerar el proceso, ¿verdad?, de la actualización de las tecnologías dentro del contexto educativo. Aunque en matemática ya se vienen utilizando algunos programas, bueno, y dentro de su proceso, y Rosario lo mencionaba, dentro del proceso de formación en el que ustedes están también se utilizan diferentes programas, y ya para el nivel de ustedes, ¿verdad?, que es universidad, y por la modalidad, la computadora, el celular, es indispensable. Los estudiantes de parvularia hasta bachillerato
pues no estaban preparados. Yo creo que todavía no logran adaptarse a esta modalidad distancia, ¿verdad? O en línea. Pero no pudimos evitar, ¿verdad?, el uso de los recursos tecnológicos y continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje en esta modalidad, porque la misma situación nos obligó, ¿verdad?, a seguir así. Pero lo que es cierto también es que no podemos, dentro del contexto ya en enseñanza de la matemática, no podemos, el docente no puede renunciar o evadir su responsabilidad en cuanto a la enseñanza, recargando toda la responsabilidad en el estudiante y en los padres de familia. Es decir, no es posible, aún teniendo los recursos tecnológicos actualizados, el niño, por ejemplo, puede tener su computadora, puede tener su celular o una tablet, ¿verdad? En el caso de tener buenos recursos tecnológicos y la capacidad, ¿verdad?, económica para adquirirlos, pero el estudiante jamás va a aprender por sí solo. Es necesario el acompañamiento del docente, y eso en cualquier nivel. Aunque hayan, ¿verdad?, en el Ministerio de Educación, como mencioné hace un momento, considero que los proyectos que quizás tenían en unos 5 años los ha logrado quizás alcanzar en cuestión de meses, ¿verdad? De hecho, muchos de los docentes hemos sido capacitados, otros se han actualizado y seguimos en estas capacitaciones, pero un recurso tecnológico jamás va a sustituir la labor del docente, el acompañamiento, porque hay algo que es cierto. Yo no sé, entiendo que Rosario ya ejerce la docencia, no sé si solo ella o Idilia, no sé si solo Rosario. Yo no, licenciada. Rosario sí tengo entendido que sí ejerce. sí. Ajá. Bueno, pero bueno, yo creo que, bueno, pero aunque no sean docentes, pero tienen hijos, ¿verdad? Hay una parte importante y es el área afectiva. Muchos estudiantes se desanimaron, no continuaron porque se sintieron solos. Bueno, y de hecho, yo creo que en esta modalidad y en el nivel de superior, ¿verdad?, estudios superiores, algunos estudiantes también han sentido quizás ese sentimiento de abandono. En algún momento han sentido que están solos. Imagínense, quizás los estudiantes que inician la enseñanza en la universidad, en esa modalidad, pueden sentirse así en algún momento. Los estudiantes muchas veces se sintieron solos, se sintieron que no estaba el docente acompañándoles y no lograron adaptarse a esta modalidad, aún teniendo todos los recursos y los beneficios que el gobierno hoy por hoy está dando. Pero si el docente no va acompañando el proceso, no va fortaleciendo esa área afectiva, emocional, que es importante en los estudiantes, para que los motive, para que genere interés, para mantenerlos dentro del proceso, va a ser bastante difícil. Y podemos hablar, y aquí sí todos estamos de acuerdo, que la tecnología ha influido positivamente en la enseñanza de las matemáticas. Es bueno reconocer que el docente es indispensable dentro del proceso, para que acompañe, para que evalúe el proceso, para que lo redirija, ¿verdad? Y que brinde la ayuda oportuna para los estudiantes. Entonces es necesario también reconocer que es indispensable el uso adecuado de las tecnologías para que favorezca el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podemos, entonces, aunque los recursos tecnológicos estén, pero es el docente quien va a dirigir este proceso, de tal manera que el estudiante pueda
optimizar los recursos, el tiempo y que los objetivos de aprendizaje sean alcanzados. Y hay una ventaja que tenemos ahora con los recursos tecnológicos, y es que se puede minimizar el tiempo. Por ejemplo, las computadoras tienen bueno, quizás sí podemos reconocer de la computadora uno de los beneficios, y es que antes, por ejemplo, para el almacenamiento de datos, para el manejo de datos, para el análisis de datos y obtener resultados de análisis de datos, de un volumen de datos, llevaba mucho más tiempo. Imagínese usted los censos en nuestro país. ¿Desde hace cuánto se vienen dando estos procesos, verdad? Censar toda la población. ¿Cuánto tiempo llevaba, digamos, ubiquémonos en un año, por ejemplo, 1950? ¿Cuánto tiempo podía haber llevado analizar los datos? Por ejemplo, si hubo un censo durante esos años, censar toda la población con un número de variables. ¿Cuánto tiempo pudo haber llevado organizar, analizar toda esta información y presentar los resultados a partir de diferentes indicadores? Pudo haber llevado quizás hasta más de un año el poder analizar todo este volumen de información, pero ahora con la computadora se puede, y voy a generalizar ahora, con la computadora nos ha permitido poder analizar y poder trabajar con datos de tal manera que los resultados que se obtengan, la computadora los pueda arrojar esos resultados en cuestión de segundos. Por ejemplo, si usted trabaja con un grupo de datos, el trabajo que le puede llevar a usted trabajar con un grupo de datos y el análisis lo va a hacer estadístico, por ejemplo. Usted ingresa los datos, pero hoy hay diferentes programas que traen una serie de opciones que le permiten obtener los datos descriptivos como el total, la media, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de correlación, etcétera. Poder también presentar estos datos en gráficos y otra serie de análisis para el cual el usuario tenga necesidad de hacerlo. Pero los mismos programas tienen esas opciones y le permiten en cuestión de segundos arrojar una serie de información tan importante que si nosotros no tuviéramos este recurso, tendríamos que hacerlo manualmente. ¿Cuánto tiempo nos llevaría a nosotros poder obtener esta información? Entonces la computadora, los primeros beneficios y el primer beneficio que se puede reconocer de ella es que nos permite el procesamiento de información en un tiempo mucho más rápido que si no la tuviéramos. Otra de las aspectos que se puede reconocer y de los beneficios del uso de la computadora es lo que ya mencionábamos hace un momento, y es el impacto que ha tenido la computadora en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, porque a partir de ella podemos utilizar diferentes programas, como por ejemplo este que es PowerPoint, Teams, que nos permite poder en tiempo real poder desarrollar una clase, y diferentes recursos que nos ayudan, ¿verdad? Y nos ha ayudado significativamente en este proceso. Además que, bueno, y dentro de los beneficios de la computadora, ya no vamos a planificar, ¿verdad?, en un cuaderno, como antes lo hacíamos, quizás todavía. Yo cuando inicié como profesora, yo todavía quizás unos 3 años todavía planificaba en cuaderno, de ahí que ya tuve acceso a la primera computadora y las planificaciones ya las solicitaban digital, impresas. Entonces ya no hubo la necesidad de estar año con año
estar llevando la planificación en un cuaderno, sino que la ventaja de la computadora es que nos permite crear, organizar, almacenar, de tal manera que después podemos al año siguiente hacer modificaciones, pero no partir desde el inicio, ¿verdad? Como lo podíamos hacer en un cuaderno. Y poder crear materiales también, materiales de apoyo para los estudiantes que nos permita poder agregar texto, imágenes, de tal manera que también año con año podemos ir adaptando esos recursos, los podemos ir mejorando, podemos hacer algunos cambios, igual con las pruebas objetivas, bueno, y de hecho también el registro de las notas. Excel nos permite, por ejemplo, poder hacer diferentes cálculos, de tal manera que en cuestión, como digo, de segundos podamos tener una información que nos podría llevar mucho tiempo para poder hacerlo. Entonces, no digamos, ¿verdad? El impacto, como ya lo mencionábamos hace un momento en matemática, el impacto que ha tenido la computadora, ¿verdad? Para la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, podemos reconocer también que la computadora ha venido a revolucionar este proceso. Es importante también reconocer que el docente que ejerce la docencia debe de asumir un compromiso, porque hay docentes que tienen quizás de cierta edad, en un grupo de edad, digamos, han mostrado resistencia en cuanto al uso de la computadora. Todavía no ha habido como quizás reconocer la importancia de aprender aún a la edad que ellos pudieran considerar que ya están muy mayores, que no se adaptan, que no les gusta, pero si ejercemos la docencia es necesario que nos involucremos dentro de este proceso. Es un aprendizaje también para nosotros. Nosotros hemos aprendido mucho durante quizás este año, último año, hemos aprendido bastante acerca de los diferentes recursos tecnológicos que son necesarios poder conocerlos, saber utilizarlos, y no solamente eso, sino tal vez y también aplicarlos e implementarlos para el desarrollo de nuestros contenidos. Veamos un breve repaso y así rápidamente, porque tengo ahí Dilia también pendiente con la exposición, y es que en 1834 el matemático Charles Babbage diseñó su máquina analítica. Este era capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas fundamentales, tenía una unidad de memoria, era programable, lo cual permitía el direccionamiento condicional y los ciclos. Observe que en 1834 aparece la primera máquina que permite poder realizar las 4 operaciones básicas en un menor tiempo. Evitaba también el trabajo, ¿verdad?, del cálculo manualmente. Se introducían los datos con tarjetas perforadas y era capaz de imprimir los resultados. En 1945, el matemático John von Neumann diseñó una computadora, que aparece la primera computadora creada por él, llamada EDVAC, que fue construida y entró en operación hasta 1952. La EDVAC era capaz de resolver, por ejemplo, ecuaciones diferenciales parciales no lineales, y su diseño tenía una arquitectura que es la de la mayoría de las computadoras modernas. Quizá la diferencia más importante entre la EDVAC y las computadoras anteriores es que las anteriores podían realizar alguna tarea específica, y si se deseaba que realizaran otra, había que cambiar las conexiones en los circuitos, mientras que la EDVAC podía cambiar de tarea si se introducía un programa en la misma memoria de la máquina. Observe usted que la primera computadora reconocida en 1952 no realizaba procesos tan sencillos como resolver ecuaciones diferenciales parciales no lineales. Es decir, que ya estas computadoras, más que poder
quizás procesar información, guardarla, editarla, permitía poder, dentro del contexto de la matemática, resolver este tipo de ecuaciones. Ahora, la ventaja que tenía la EDVA, como decía, era que para poder realizar otras tareas, además de las que ya estaban permitidas o predeterminadas en el diseño de la computadora, tenían que ingresar un nuevo programa. Es lo que pasa ahora, que si necesitamos realizar ciertas tareas que algunos programas nosotros no tenemos, es necesario instalar otros programas o otro programa que permita hacer esa tarea. A diferencia de las computadoras que existieron antes de la EDVAC, lo que pasaba, como dice el texto, era que se hacían cambios en los circuitos para que este fuera posible, ¿verdad?, realizar esas tareas. O sea, era un proceso más quizás complejo, trabajoso, y que podía llevar más tiempo, porque cada vez que se necesita hacer tareas diferentes a las que ya estábamos haciendo, tenían que hacerse esos cambios en los circuitos. Pero el uso de los programas, que aquí aparece por primera vez estos programas, los programas, entonces permitía hacer estas tareas sin hacer todo este proceso de cambios de circuitos. Una manera de conocer más acerca de la relación entre el desarrollo de la matemática y la computación en sus orígenes es estudiar la obra de von Neumann. Porque ya, como decía, integraba dentro del diseño de la computadora programas que permitían realizar cálculos matemáticos. Uno de los primeros trabajos importantes de simulación usando la computadora fue en la difusión de neutrones para estudiar el fenómeno de la fisión nuclear. Lo realizaron Stanislaw Ulani y John von Neumann. Bueno, al principio las computadoras se programaban en lenguaje de máquina. Las instrucciones se introducían en la forma de números binarios. Los programas eran listados de números en ese formato y la programación era un trabajo sumamente tedioso y sujeto a muchas posibilidades de cometer errores. De hecho, antes los programas, para realizar ciertas acciones, se metían o ingresaban lo que se reconocía como comandos. Algunos de estos comandos todavía funcionan y todavía están vigentes en su teclado. Por ejemplo, si queremos sombrear, tenemos un comando. Si queremos subrayar, y de hecho esos, digámoslo así, esas funciones están en la barra, ¿verdad?, superior en el programa. Pero, por ejemplo, hay ciertos comandos que todavía, decía, son funcionables, como por ejemplo control C para pegar, control V para, control C para copiar, control V para pegar, control N para sombrear en negrita, y así otros comandos que todavía existen. Y estos eran los únicos, estos comandos, entre otros, ¿verdad?, que había un listado de comandos que nos permitía poder hacer modificaciones al texto, entre otros que permitían realizar ciertas acciones como el guardar, por ejemplo, cerrar un programa. Habían ciertos comandos, pero la computadora ha evolucionado también en el sentido que ahora tenemos botones, ¿verdad?, que nos permiten hacer todas estas tareas. Se crearon los primeros lenguajes ensamblador que traducían las instrucciones escritas con nombres cortos para las operaciones y números hexadesimales al lenguaje de máquina. Después se crearon lenguajes con los cuales era más sencillo escribir un algoritmo para resolver algún problema y el correspondiente compilador, el programa que traduce las instrucciones del lenguaje o al lenguaje ensamblador. Una de las computadoras más económicas en la época era la PDP-8, y la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional tenía una en 1968. Gemini y Kors crearon un nuevo lenguaje de programación, el BASIC,
Este programa apareció en los años de 1968 y todavía este programa BASIC es uno de los programas que se utilizan como parte de como programa para una base de datos. De hecho, para poder realizar esta programación, antes se tenía que realizar un diagrama de flujo que nos permitía quizá de manera física poder diseñar el programa y luego con diferentes comandos introducir todo lo necesario para poder crear este programa y correrlo, de tal manera que si este flujo estaba elaborado correctamente y habíamos introducido los comandos también correctamente, este programa iba a correr y llamamos correr al programa cuando funciona para el propósito o el fin por el cual hemos creado este programa. Bueno, y este programa decía todavía existe, ¿verdad? Como uno de los programas de programación para programar. En la década de 1970 aparecieron las primeras computadoras personales que permitieron que usuarios individuales tuvieran una. En 1967, Beranek, Newman y Paper desarrollaron el lenguaje Logo, marcando una etapa importante de influencia en educación. El Logo se utiliza en la enseñanza para diseñar actividades para explorar conceptos matemáticos mediante la programación. En muchos planes y programas de estudio se incluyeron actividades con el lenguaje Logo. Observe usted también que podemos reconocer que no, bueno, la necesidad de tener una computadora, bueno, y de hecho se volvió una necesidad a partir de las diferentes funciones que la computadora puede ejecutar. Antes, las máquinas de escribir para una secretaria era indispensable. Las máquinas de escribir fueron sustituidas por la computadora. Dentro del contexto educativo, como mencionaba, ya las planificaciones, los guiones de clase, los materiales de apoyo, las pruebas o una actividad, fue necesario presentarlas dentro de este formato, ¿verdad? Digital e impresa. Esto permite que, y en diferentes contextos, que muchas formas de hacer un trabajo fueron desplazadas por el uso de la computadora, de tal manera que la computadora no podemos dejar de reconocer que la computadora es parte indispensable de nuestro quehacer dentro del contexto educativo. Esto llevó también a la necesidad de reconocer que los programas de estudio tenían que ser reformados, de tal manera que la computadora que permite la instalación de programas y la utilización de ellos, algunos de estos programas fueron modificados y fueron incluidos algunos programas, por ejemplo el GeoGebra, que vamos a hablar de la actualidad. El GeoGebra reconocido como el programa que se utiliza dentro de Media y otros programas que, dependiendo de la iniciativa del docente, pueden integrar dentro del proceso de enseñanza matemática, lo utilizan. Entonces los programas de estudio también han tenido que ser modificados de tal manera que dentro del desarrollo de los contenidos se deje ese espacio dentro de la planificación de una clase para la utilización de estos programas. Como decía, si bien es cierto, muchos estudiantes no cuentan con una computadora, pero cuentan con un celular que permite que realicen ciertas funciones que la misma computadora les permite. Entonces, los planes y programas de estudio
también en nuestra actualidad han tenido que incluir dentro de como parte de la metodología, el uso de estos recursos tecnológicos, ¿verdad? Y los programas en matemática específicamente. Actualmente existen las computadoras personales de muy bajo costo, comparativa y notablemente más poderosas que las de la década de 1970. Fíjese que hay, por la demanda que existe de poder tener una computadora para poder utilizarla, es que también la producción de las computadoras incrementó en un número significativo. Eso permitió también que los costos de producción bajaran. Ahora, de hecho, hoy con el gobierno que tenemos, los estudiantes pueden tener acceso aún en calidad de préstamo a una computadora. Lo que era todavía para algunas familias es muy difícil la obtención y casi imposible la obtención de una computadora por el costo. Aún que los costos han bajado para ciertos sectores, que puede decirse que hoy una computadora está al alcance de algunas familias para poderlas adquirir, pero para otras no. Pero reconociendo, ¿verdad? Y también porque se ha integrado por el contexto que estamos viviendo por la pandemia, la tecnología, las clases en línea, los diferentes recursos para poder continuar con el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, es que es necesario que un estudiante tenga una computadora. De hecho, desde parvularia, algunos si es que no lo han recibido, se les va a entregar una tablet. Creo que de parvularia hasta cuarto grado, una tablet, y de parvularia a tercero, si no me equivoco, y de cuarto hasta medio una computadora. Entonces, es indispensable la computadora. También existen calculadoras programables que pueden graficar y tabletas para las cuales hay programas que las hacen muy útiles técnica y pedagógicamente. Un lenguaje amable, un lenguaje sencillo, programas fáciles de utilizar por los estudiantes. De hecho, las calculadoras también han venido evolucionando, desde aquellas que eran las que podemos tener, ¿verdad? Como calculadoras de bolsillo o calculadoras quizás para los estudiantes científicas, las que ellos pueden adquirir por el costo, pero hay otras también que permiten hacer o realizan ciertas funciones, como graficar, operaciones con matrices, la resolución de ecuaciones diferenciales, etc. También las calculadoras han evolucionado. Las calculadoras graficadoras y programables tienen diferentes recursos en un solo dispositivo, lo cual las hace muy útiles y fáciles de transportar. Usualmente se pueden programar en BASIC, pueden graficar funciones en 2 y 3 dimensiones y suelen tener un sistema de álgebra computacional. Además, se puede intercambiar información entre la calculadora y la computadora personal. Algunas tienen hoja de cálculo y un programa para explorar objetos geométricos. Existen las tabletas delgadas y ligeras que se transportan fácilmente y tienen recursos táctiles de interacción. También podemos reconocer que el teléfono, ¿verdad? Entre el teléfono y la computadora se puede hacer ese intercambio de información también. Bueno, para ellas hay una gran variedad de programas para uso en la ciencia, la ingeniería y la educación, muchos de ellos gratuitos. Hoy por hoy, y quizás hoy más que el año pasado, inicio del año pasado, hay bastantes recursos en la web, recursos tecnológicos, programas gratuitos, que antes, hay muchos programas que antes se necesitaba de una licencia para poder descargar estas licencias con un periodo de vigencia también, que podía vencerse la licencia y tener que comprar otra licencia para poder hacer uso legal de estos programas. De hecho, hay unos que todavía
pueden adquirirse con una licencia, pero muchos de ellos ahora se pueden descargar gratuitamente. Bueno, en cuanto a los entornos interactivos de aprendizaje de las matemáticas, la situación actual en la que nos encontramos inmersos, la sociedad del conocimiento, planea nuevos retos en el sistema educativo en general, y en general particular en el de las matemáticas de la educación obligatoria, que implican nuevos métodos de trabajo y de enseñanza. De manera que se facilite, por una parte, una formación integral del estudiante que le capacite para desenvolverse de forma adecuada en la sociedad de la información, y por otra, adquirir las competencias necesarias y determinadas por el currículo de matemáticas correspondientes. Fíjese que el uso de estos entornos interactivos se vuelve un reto primeramente por el docente, porque debe de debe de explorar, debe de aprender a utilizarlos y debe de implementarlos, de tal manera que ayudemos al estudiante, por un lado, a poder desarrollar en él las competencias necesarias y que requiere la sociedad de parte de él, y por el otro lado, que pueda generar también el conocimiento para cada una de las disciplinas. Entonces, y para cada una de las disciplinas dentro del contexto del currículum. Entonces, lleva un reto para el estudiante en esos dos sentidos, ¿verdad? Desarrollar esas habilidades que vuelvan al estudiante competente para esa sociedad que está o que demanda, ¿verdad?, un tipo de estudiante formado que sea capaz de desarrollarse o desenvolverse con éxito dentro de la sociedad y el campo laboral. El uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas tiene notables influencias positivas en el aprendizaje del alumnado. ¿Qué se debe considerar? 1. Las TIC posibilitan que los estudiantes interaccionen con las matemáticas, lo que facilita su comprensión y mejoran su aprendizaje. Rosario mencionaba hace un momento algo y decía que en GeoGebra le ha permitido a ella ver una figura en 3 dimensiones. Diferentes programas también permiten que el estudiante pueda acercarse a una realidad que muchas veces no va a ser posible poderse acercar en tiempo real ni físicamente a esa realidad, pero sí virtualmente. Otra es que podemos construir una figura que nosotros podemos ver ya elaborada en 3 dimensiones y poderla construir nosotros de forma virtual. Entonces, las TIC nos acerca al estudiante a esa realidad a partir de la realidad virtual. También la observación de conceptos matemáticos a través de una imagen que puede ser manipulada y que reacciona a las acciones del alumno ayuda en su comprensión. Por ejemplo, cuando se estudian funciones y queremos ver, por ejemplo, el comportamiento de una línea recta, el estudiante puede manipular una línea recta ya construida de tal manera que pueda ubicarla en diferentes ángulos y pueda observar algunos de los elementos de la línea recta, como por ejemplo el ángulo de inclinación, la pendiente, poder analizar cómo es el valor de la pendiente en la medida que el valor de los ángulos va cambiando. Por ejemplo, también la posición de una línea recta, cómo es el signo, ¿verdad?, de la pendiente, y puede manipular, por ejemplo, también cuando se trabaja con las funciones cuadráticas, y puede observar el gráfico de la parábola, que puede observar del coeficiente del término cuadrático cuando la parábola se extiende más o cuando se va, la parábola se hace mucho más estrecha, mucho más cerrada. ¿Qué es lo que pasa con el coeficiente del término cuadrático? ¿Qué pasa con por ejemplo, siempre con la función cuadrática?
¿Qué pasa con hacia dónde abre una parábola de acuerdo al signo del coeficiente cuadrático también? Entonces, con las funciones, en cuanto al estudio de las funciones, el estudiante puede manipular el gráfico, puede manipular la función también, la regla de correspondencia de la función, de tal manera que el estudiante pueda ver los cambios, ¿verdad?, en el comportamiento de la gráfica. Esto como un ejemplo. También podemos, mejorar la capacidad del alumnado en tareas como organizar y analizar datos, así como la realización de cálculos de forma eficaz. Esta es otra de las ventajas que posee algunos programas. Las TIC se pueden emplear en enseñanza de los números, las medidas como la longitud, la superficie, el volumen, visualizando los planos o cuerpos geométricos de todo tipo de construcciones e iniciando al alumnado en la geometría espacial, de manera que a través de la visualización comiencen a observar e indagar sobre diferentes objetos como conos, cilindros, esferas, pirámides, cubos, distintos poliedros. Observe también que el estudiante puede a través de por ejemplo, como decía, el acercamiento del estudiante a una realidad virtual, de tal manera que pueda simular a través de diferentes programas lo que puede observar en la realidad. Él lo puede simular en los programas y poder estudiar algunas de las propiedades por ejemplo, en geometría, de estos cuerpos geométricos. Si bien es cierto, este análisis de las propiedades en un objeto tangible que nosotros podemos manipular, no es posible hacerlo, pero sí podemos simular este objeto a través de un programa, podemos explorar las diferentes propiedades y algunos valores que están relacionados con estos cuerpos geométricos. También se pueden aplicar a la estadística mediante la visualización de distintas gráficas, con el propósito de comprender cómo se resumen grandes cantidades de datos para después extraer mediante el análisis conclusiones muy precisas, que de otra forma sería mucho más laborioso y problemático conseguir. También las TIC aumentan la capacidad del alumnado para tomar decisiones y comenzar a resolver problemas, permitiendo que los estudiantes interaccionen entre ellos mismos y su profesor, aportando su opinión o punto de vista sobre el objeto visualizado. Las TIC potencian el desarrollo de la capacidad de razonamiento, la elaboración de modelos y sobre todo la preparación para llegar a resolver problemas complejos. Podemos observar 7 beneficios o ventajas del uso de las TIC en el contexto educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Algún comentario, jóvenes estudiantes, para poder darle el tiempo a Idilia para que pueda desarrollar su exposición? No, licenciada, todo está claro. Gracias. Todo está claro. Bueno, Idilia, ¿estamos listos para realizar la exposición? Sí, licenciada. Bueno. Ya pueden ver la presentación. Sí, podemos Bien. ver. Sí, Buenos sí, se ve. días. Me corresponde hablar del tema recursos académicos para trabajar las matemáticas usando las TIC, ¿verdad? Como la licenciada ya estuvo mencionando. Antes sobre las TIC, vamos a conocer algunas de ellas, ¿verdad? Y dice que actualmente, gracias al Internet, disponemos de una cantidad abrumadora de recursos didácticos que podemos utilizar para hacer más eficaz el proceso de enseñanza y aprendizaje. También decir, ¿verdad?, que esto nos ayuda a nosotros como futuros docentes y los que ya son docentes en utilizar estos recursos.
no tiene, dice que no tiene un carácter institucional, pero constituyen una fuente de inestable riqueza para los docentes. La gran dificultad es seleccionar, ¿verdad?, el material, las actividades y el software que más nosotros necesitemos en ese momento. Y también que otros profesionales de la educación han elaborado son solo ejemplos del inmenso abanico de opciones disponibles, los cuales les voy a presentar algunos yo, ¿verdad? Que tenemos, por ejemplo, la web del NCTM. Este programa lo podemos ver solo por internet, ¿verdad? El cual tiene la dificultad de que está en inglés. Y uno puede decir que la dificultad es que si usted quiere explicar un ejercicio, como está en inglés, y no maneja usted el inglés o los alumnos también lo pueden ver, el requisito es que usted maneje el inglés y pueda entender el ejercicio, ¿verdad? Pero puede ver el desarrollo del ejercicio y aquí puede observar el rango de edades y también las materias que usted puede ver puede ver los ejercicios. Por ejemplo, de 6 a 8 tenemos álgebra, geometría, y usted puede ver todo lo que quiero ver. Aquí está. Así aparece, me dicen si lo puede ver. Aquí aparece así este programa, este sitio web. Lo pueden ver. Hola. Sí, Vilia. Sí, Sí, Gracias. Sí. Entonces, aquí yo elijo geometría, por ejemplo, de 6 a 8 años y ahí me aparece. Lo único que el texto está en inglés, ¿verdad? Como bien lo dice, que es uno digamos que lo negativo que tiene este sitio web. Luego tenemos el web Gemagic, que también es un sitio web donde nosotros podemos buscar los recursos que necesitamos en el nivel de primaria o de secundaria, ¿verdad? Aquí también tengo la imagen y el sitio en sí. Aquí tenemos el nivel de primaria, nivel de secundaria, y aquí tenemos los operadores básicos, las unidades y media. Todo lo que nosotros vayamos a necesitar lo podemos encontrar aquí, como las fracciones y muchos temas más que nos ayudan a nosotros a la hora de preparar la clase, ¿verdad? Tenemos otro que es una web de centros educativos de primaria, ¿verdad? Esta web, Juan Herrera Alcauza, ubicado en Málaga, que aporta ejercicios interactivos de matemática para trabajar directamente en el aula. Entonces, aquí también podemos observar lo que yo pude ver aquí, licenciada, es de que va directamente como al aula de este colegio, ¿verdad? Sí, hay Y lo que se programas hace en él. ¿Verdad que sí? Sí. Entonces, y aquí quizás lo que podemos ver aquí es cómo se trabaja y se ve que es un colegio inmenso, ¿verdad? Y todo lo que tiene ahí. Y nosotros aprender de la forma en cómo dan la clase en este lugar, ¿verdad? Y nos es muy útil a nosotros para tener una idea de cómo abordar un tema, por ejemplo. Así es. Es que estos programas, a veces, este programa quizás ha sido creado por esta institución, bueno, y de hecho lleva el nombre del... Ajá, entonces por eso lo enlaza a la institución, porque sí, seguramente ellos han sido los creadores de ese programa. Y lo que veo también que aquí
pide una contraseña para entrar, ¿verdad? Aunque usted le da clic en alguna actividad y sí le aparece todo lo que se hace en esa actividad. Y, o sea que se necesita la contraseña. Sí, porque yo lo estuve aquí, por ejemplo, aquí puedo entrar, ¿verdad? Y me explican el programa que impulsa y todo eso, pero para ver el recurso en sí me pide contraseña y es para acceso del profesorado, dice. Entonces, o sea que el acceso es limitado. En este caso, me imagino yo que esto en los del colegio han de tener ese acceso. Sí, ¿verdad? Es exclusivamente para el uso de ellos. Porque en sitios interactivos, por ejemplo, aquí tenemos los recursos didácticos y me da, sí, miren, me da. Ay, que no. Ajá. Entonces. Sí, no puede. Y cuando yo quiero ver el recurso en sí, ¿verdad? Bien. Me imagino que los estudiantes también tienen acceso a esa contraseña. Sí. O sea, prácticamente es de uso exclusivo de quienes forman parte de la institución. Sí, porque pide una contraseña, aunque usted como usuario puede ver lo único que pude ver las actividades, por ejemplo, estas actividades, algunas me dan acceso, otras no. Aquí, ¿verdad? Pero es más que todo explicar el plan, el proyecto y los programas de la institución. Bueno. Bien, tenemos otro sitio web que es un blog, ¿verdad? En este blog sí se puede entrar y puede ver las imágenes y cómo puede usted preparar la clase. Cuando vi este anuncio dije yo, no funciona, ¿verdad? Porque tiene ahí ese anuncio, pero cuando le doy aquí, sí puedo ver todo y cómo se puede explicar la clase y ahí están con imágenes bien bonito de este sitio web. Sí, está bonito. Tiene bastante y también puede de inglés, música, hay bastante variedad, la verdad, en cuestión de educación. Y tenemos esos recursos que les presenté. La limitante que tiene es que necesitamos internet para poder verlo, ¿verdad? Pero hay otros recursos, como ya muy bien los ha mencionado la licenciada, que los podemos descargar. Entre ellos está, por ejemplo, este programa que es exclusivo para primaria, que estas actividades interactivas realizadas por Juan García Moreno para trabajar en la resolución de problemas matemáticos y se puede descargar gratuitamente, ¿verdad? No lo descargué para mostrarles porque fíjese que la capacidad de mi computadora es bien poca, entonces me pedí espacio. Y tenemos el programa de GeoGebra que de hecho en una materia a principio nosotros vimos este programa y que de verdad nos ha ayudado mucho y a mí me sorprendió porque yo no lo había visto tampoco, igual que Rosario, ¿verdad? Y cuando podía solamente usted digitar la ecuación y ya le aparecía la gráfica, para mí fue algo increíble. Y ya después cuando lo podíamos ver en 3D, y de hecho nos es muy útil cuando vamos a presentar tareas para poder mandar la imagen de la gráfica y nosotros mismos la podemos crear. Muy bien. Y que también me pareció que es bien interesante porque tiene aplicaciones informáticas que permiten al usuario realizar todo tipo
de actividades educativas directamente en la web, ¿verdad? Igual se hace directamente en la web, igual que un programa que nosotros utilizamos, que para mí es bien complicado, ¿verdad? Pero ahora hay uno que se llama el que utilizan que ayuda mucho a digitar lo que es matemáticas, que también lo vimos al principio, se me ha ido el nombre, pero hay uno en la web que se llama Overlay y es igualito, y hay uno que se puede instalar, pero cuesta mucho más porque tiene uno que tener los códigos y todo lo demás. Entonces igual que Overlay se trabaja directamente en la web. Me pareció interesante eso. Y también está el Smart Notebook. Se trata de un software de pago del que puede descargarse una versión gratuita. Se paga, ¿verdad? Pero le dan a uno la opción de 30 días para poder tenerlo. Y dice que se pueden diseñar sus clases de una forma muy intuitiva y además un propio programa ofrece plantillas para crear ejercicios interactivos para que el estudiante aprenda autónomo de una forma autónoma. Ajá. Perdón, me cuesta decir esa palabra. Dice que aunque no es un software especialmente creado para las matemáticas, se puede elaborar actividades para trabajar las matemáticas. De hecho, existen otros software que se complementan con que se llama Smart. Igual, ¿verdad? Que necesita, ahí dice que también se puede tener la licencia por 30 días. Y otro programa dice es también de forma libre, creado para alumnos de 6 años. Fíjense que de me llamó la atención porque para 6 años y ya les enseñan lo que son gráficas a los niños, y las imágenes, texto, música. Y a mí me pareció, de niños de 6 años empezar a enseñarles gráfica, ¿verdad? Ya los niños se van identificando con eso y con las matemáticas y también les ayuda bastante a amar las matemáticas, que es lo que a la mayoría de niños no les gusta, ¿verdad? Y así tenemos varias opciones que se pueden descargar. Las ventajas de estas, ¿verdad? Que usted las puede descargar y las puede tener ahí. Y también se puede ver que se pueden utilizar en diferentes edades. También hay para otras materias, no son exclusivos de matemática y que le ayudan bastante a uno como docente. Gracias y éxitos a todos, compañeros. Muchas gracias, Cidilia, también por compartir lo que está en el material y también la búsqueda que usted hizo de los diferentes programas y explicarnos un poco de lo que se trata cada uno de ellos. Bueno, hay otra parte que corresponde a esta tutoría y es hablar un poco acerca de los modelos y modelaje. El modelo matemático, cuando hablamos de un modelo matemático, ¿a qué entienden ustedes como un modelo matemático? La forma, licenciada, como se va a dar a entender, pienso yo. ¿Sí? Digo yo que eso puede ser un modelo matemático, como alguien da a entender las matemáticas, y uno puede ver ese modelo y hacerlo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Los demás, que veo que ya están conectados. ¿Qué entienden como un modelo matemático? Podría ser seguir un patrón. Sí. Pasos de lo que nos quieren mostrar.
Seguir Como un patrón. guía. Muy bien. Seguir un patrón para poder mostrar, ¿verdad? A través de ese modelo, algo, ¿verdad? Que se quiere representar. Bien, Rosario, ¿qué entiende usted como modelo matemático? Me agarró en curva, Lick. Bueno. Para mí sería quizá como algunas concepciones que se tienen de algunos escritores, que sí, autores, que tienen como concepciones y cómo seguir esa forma, algo así. Bueno, muchas gracias, Jonathan. Hola, Lick, buenos días. Hola, buen día. Quiero ver un modelo matemático. Yo lo entiendo como decía Ricardo, como una serie de pasos, como un patrón que hay que seguir para solucionar un problema o no sé, algo como un ejercicio que se quiere resolver y hay un modelo para hacerlo o algo así. Muchas gracias por sus comentarios. Fíjese que muchas situaciones de la vida real, y lo vamos a contextualizar a matemática porque en esto está, ¿verdad?, el concepto modelo matemático. Muchas de las situaciones de la vida real, para poder resolverlas, se necesita poder expresar esta situación real, expresada en nuestro lenguaje cotidiano, coloquial, a un lenguaje matemático, de tal manera que esta situación pueda ser expresada por medio de símbolos u operaciones, si aplica algunas operaciones en matemática para poderlas resolver. Muchas de las situaciones también reales, para poder establecer esta representación, a veces se hace o se requiere del uso de diagramas o esquemas para poder comprender esta situación. Entonces, se requiere quizás de una representación gráfica, de un esquema o un diagrama, antes de poder plantearla utilizando símbolos y expresarlo en un lenguaje matemático. Entonces, muchas de esas situaciones planteadas en nuestra vida cotidiana, a la que se le quiere dar solución, pues se requiere, ¿verdad?, de un modelo matemático que pueda expresar esa situación. Vamos a ver un poco y varios aspectos que son necesarios reconocer dentro de este concepto modelo matemático. Algunos de los problemas que nosotros podemos ver en nuestra realidad y que se requiere dar solución tienen un aspecto matemático relativamente simple e involucran una matemática elemental, como por ejemplo el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros, manteniendo la velocidad promedio del vehículo a 80 kilómetros por hora. Disculpe, licenciada. Dígame, no estoy proyectando, ¿verdad? Sí, eso. Ay, perdone. Es que había dejado de proyectar y... Perdón. Y gracias por avisar. Bueno, algunos de estos problemas, decía, tienen un aspecto matemático relativamente simple e involucran una matemática elemental, como por ejemplo, decía, el tiempo necesario para recorrer una distancia de 40 kilómetros, manteniendo la velocidad promedio del vehículo a 80 kilómetros por hora. Fíjese que otro de los ejemplos como clásicos cuando estudiamos ecuaciones, por ejemplo, es el problema de las edades. Entonces, este problema, pues, es una situación de la vida real. Podemos determinar a partir del valor de una de las edades, conocer el valor de otra edad, o de varias, dependiendo de cómo están relacionadas estas edades. Entonces, son ejemplos sencillos de nuestra vida cotidiana, pero que se requiere, ¿verdad?, de un
modelo matemático o un planteamiento matemático para poder resolverlas. También, por ejemplo, el interés que cobra una institución financiera por un determinado préstamo. Se necesita del planteamiento o de un modelo matemático para poder calcular los intereses. También la cantidad permitida y el periodo apropiado para la caza de un animal predador sin que esto interfiera en el ecosistema. De hecho, fíjese que lastimosamente la caza es una de las prácticas que se dan en ciertas regiones y si no se hace, bueno, de manera controlada, la caza de estos pobres animales puede llevar, ¿verdad?, a que el ecosistema pues se desequilibre, llevando quizás al riesgo de llegar bueno, se puede llegar a poner en riesgo, ¿verdad?, la especie en estas regiones. Entonces es necesario poder llevar un control a partir de un modelo matemático que permita el cálculo, ¿verdad?, de la cantidad permitida de la caza de estos animales y el periodo en que se pueda realizar. Bueno, y de hecho también usted puede observar, por ejemplo, que también en la cocina, ¿se ha fijado usted que a veces hay recetas que se requiere, ¿verdad?, del cálculo de ciertas cantidades de ingredientes para poder obtener el plato, ¿verdad?, que se está elaborando con el gusto, con el sazón, digamos, el tiempo de cocción, la textura, la cantidad que se requería tener para un número específico de personas, y entonces es necesario también poder determinar, quizás a través de un planteamiento matemático sencillo, cuánta es la cantidad de ingredientes que se requiere para elaborar, qué sé yo, una receta de cocina. Bueno, la matemática con su arquitectura permite la elaboración de modelos matemáticos, lo que posibilita una mejor comprensión, simulación y previsión del fenómeno estudiado. Fíjense que la matemática tiene tantas bondades y una de ellas es que a partir de los modelos matemáticos podemos realizar simulaciones que permita poder también obtener valores que para un tiempo futuro, también poder con estas predicciones poder tomar decisiones, y de hecho a través de estas predicciones es que las instituciones que han estado interesadas en estas predicciones pueden tomar estas decisiones para poder prevenir, poder tomar medidas preventivas antes de que, por ejemplo, un fenómeno desastroso aparezca. De hecho, a través de estos modelos matemáticos, los vulcanólogos pueden, por ejemplo, determinar el impacto que puede tener un volcán que está en actividad, por ejemplo, ir monitoreando, ir registrando valores a través de estos modelos matemáticos, valores que están relacionados a la actividad de un volcán, y poder determinar, por ejemplo, el alcance que puede tener la lava una vez este volcán hace erupción. Entonces, por ejemplo, la matemática dentro de este campo puede llegar a permitir obtener valores en periodos de tiempo cortos, de tal manera que las instituciones, los gobiernos locales, las unidades, por ejemplo, de salud, puedan tomar sus medidas y poder tomar decisiones para poder ayudar en algún momento determinado a una población. Un modelo puede ser formulado en términos familiares, tales como expresiones numéricas o fórmulas, diagramas, gráficos, representaciones geométricas, ecuaciones algebraicas, tablas, programas computacionales, etc. Pero entonces hablemos del modelaje matemático. En comparación al modelo matemático, el modelaje es el proceso involucrado en la obtención de un modelo. Es decir,
para poder llegar a tener un modelo matemático, como mencionaba Jonathan y Ricardo. Para poder tener un modelo matemático, hay un proceso que está antes de la obtención de este modelo. Entonces, este proceso es lo que se conoce como modelaje matemático. Este proceso, desde cierto punto de vista, puede ser considerado artístico, ya que para el poder elaborar un modelo, además del conocimiento matemático, el modelador debe tener una dosis significativa de intuición, creatividad, para interpretar el contexto, discernir qué contenido matemático se adapta mejor y tener sentido lúdico para jugar con las variables involucradas. Le voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en cuanto hay diferentes tipos de cáncer, no voy a especificar algún tipo de cáncer, pero de manera general, para poder determinar, por ejemplo, el número de personas que pueden, personas de riesgo, que pueden adquirir un tipo de cáncer, los expertos en estas áreas y específicamente para un tipo de cáncer, porque son aproximadamente 200 tipos de cáncer que existen, para un determinado tipo de cáncer, por ejemplo, vamos a hablar específicamente del cáncer de mama, y que no solamente las mujeres podemos padecer este tipo de cáncer. Hay casos, pocos, pero hay de hombres que pueden adquirir esta enfermedad. Entonces, en el cáncer de mama, específicamente, hay variables que están involucradas. Una de ellas es la herencia genética. Y otras variables, por ejemplo, las condiciones, ¿verdad?, en las que vive, la alimentación, y etcétera, otra serie de variables. Pero estas variables, el experto en este tipo de cáncer debe de tener conocimiento por su experiencia, porque a partir de otros estudios, ¿verdad?, que él ha podido leer, ha podido estudiar, analizar, puede identificar, él puede de una manera a priori poder seleccionar algunas variables que él considera que pueden estar relacionadas, porque también influye mucho el lugar. Entonces, en nuestro país hay otras variables que quizás en otro país puede ser que no estén relacionadas con la enfermedad, pero acá sí. Entonces, el experto, el investigador, debe tener conocimiento de estas variables, y la misma experiencia le va a decir a él también que hay otras variables que él puede sospechar que están relacionadas. El análisis estadístico va a permitir determinar cuáles de estas variables están relacionadas fuertemente entre ellas, de tal manera que estas variables van a ser las que queden seleccionadas para poder establecer una expresión matemática que permita poder realizar estas predicciones de cuántas personas, por ejemplo, para el año 2025 van a estar contagiadas de esta enfermedad. Pueden determinar a través de también las personas que ya están infectadas o que padezcan de esta enfermedad, cuántas de ellas van a morir en los próximos 3 años, por ejemplo. Y de hecho, si usted lee algunos artículos hacen predicciones sobre estas variables, el número de muertes, el número de personas que padecen enfermedad en cierta región en un país, por ejemplo, cuántas personas van a padecer de esta enfermedad. Entonces se necesita del conocimiento, no solamente matemático, sino del conocimiento de la enfermedad, del contexto cultural donde se desarrolla la enfermedad, para poder establecer un modelo matemático. El juego lúdico de las variables va a ser posible a través de un análisis estadístico también que se puedan elaborar. El modelador debe ser un artista al formular, resolver y elaborar expresiones que sirvan no solamente para una solución particular, sino también posteriormente como soporte para otras aplicaciones y teorías. Matemáticas y realidad son dos conjuntos disjuntos y el modelaje es un medio de conjugar. Es decir, el modelaje matemático permite poder combinar las situaciones en la vida real con
los conceptos matemáticos. El siguiente esquema representa esta propuesta. Observe usted que hay una situación real que puede ser representada a través de la matemática y viceversa a través del modelaje matemático. Este proceso que permite analizar esta situación real dentro del contexto de la matemática nos permite obtener un modelo. Bien, por cuestión de tiempo, quizás me quedaron todavía unas diapositivas, pero por cuestión de tiempo, y creo yo que ustedes tienen otra tutoría, vamos a dejar la tutoría hasta acá. No sé si hay comentarios o preguntas. Gracias, licenciada. Está muy interesante eso del modelo matemático. La verdad no entendía mucho. Gracias. Bueno, Feliz día. Gracias. Jonathan, ¿algún comentario? No, muchas gracias. Ajá, Bueno. gracias. Está chivo, el contenido. Sí, bueno, entonces los invito porque podríamos terminar. Fíjense, yo les voy a hacer la invitación. Como ustedes se conectan también a la tutoría de repaso, ahí podemos terminar de abordar lo que me quedó pendiente. ¿Les parece? Está bien, licenciada, gracias. Bien, está bien. Perfecto. Bueno. Bien, entonces, respetando su tiempo, voy a dejar el contenido hasta acá y la tutoría. Muchas gracias, licenciada. Gracias, Bueno, feliz día a todos. no olviden entrega de la tarea para el día de mañana. Sí, Cualquier duda, gracias. yo estoy pendiente. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. bendiciones. Feliz fin de semana. Cuídense. Gracias. Gracias, igual. Feliz fin de semana, Zulma. Gracias, igual. Solo una consulta. Dígame. Para la siguiente tutoría, creo que es a mí que me toca exponer, ¿verdad? Sí. Le voy a... Entonces usted me enviaría el material. Los contenidos, porque los materiales están en plataforma. Sí. Fíjense que ya tengo, bueno, quizás la otra semana le voy a enviar los contenidos a los que les toque exponer. Ok, está bien. Gracias, licenciada. Bueno, gracias. Feliz día. Saludos, igual. Feliz Gracias. fin de semana.